Estaba el rey de Israel consultando a muchos profetas, porque lo que deseaba era saber si debía subir a la guerra. Todos los profetas contestaban juntos, unidos: ve, Dios está contigo y te va a dar la victoria. No obstante, el rey de Israel tenía algo que no comprendía qué era y les dijo: ¿hay todavía algún profeta de Jehová que pueda decirme de parte de Jehová si debo o no debo subir? Y entonces el consejero real le dijo: todavía hay uno, pero este profeta siempre ha dado profecías negativas en contra tuya y del reino. No obstante, aquel rey deseó que trajeran a aquel profeta, porque sin duda éste le hablaría de parte de Dios. Cuando el profeta fue traído, le preguntó el rey, y entonces aquel profeta, porque sabía que siempre daba profecías negativas, habló sarcásticamente, le dijo: bueno, sube, sin duda alguna, Dios estará contigo. Y el rey percibió aquella forma sarcástica que el profeta le había dicho, y entonces lo incrimina y le dice: no, háblame con la verdad. Y entonces le dice el profeta: no subas, porque si subes, ciertamente morirás. Tremendo. Pero yo lo que quiero enfatizar es aquella convicción que existía en el rey y en los demás profetas y en el consejero, que todavía quedaba alguien que verdaderamente hablara de parte del Señor. Esta semana pasada asistí con uno de mis hijos a un seminario de evangelismo global. Me llamó mucho la atención el ejemplo que una persona alemana daba con respecto a los cristianos. Dijo lo siguiente: hay cristianos que parecen submarinos. El día domingo aparecen, es decir, emergen, pero de lunes a sábado desaparecen, es decir, se sumergen. Me recordé, por supuesto, de aquella canción de que hay cristianos de la secreta. Y es que, queridos hermanos y hermanas, el Hijo de Dios, la hija de Dios, debería de tener un testimonio tal que, como aquel profeta, las personas estaban reconociendo que verdaderamente hablaba de parte de Dios. A lo mejor daba muchas profecías negativas, pero es que le consultaban situaciones que ameritaba que Dios dijera que no. ¿Cómo nos tienen las personas a nosotros? ¿Qué concepto, qué percepción tienen las personas relativas a nosotros? ¿Nos están viendo realmente como hijos, como hijas de Dios, o nos están viendo como cualquiera persona del mundo? Es precisamente ese el consejo que yo quiero dejarles a ustedes como pastor. ¿Cuál es la percepción que las personas tienen de nosotros? Y la Escritura, en 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2, nos dicen cuál debe ser la percepción o el testimonio también del otro lado que nosotros debemos dar como hijos e hijas de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A ver, veamos. El escritor sagrado nos está indicando claramente que las demás personas, que los seres humanos, que los demás hombres, que las demás mujeres deben tener una percepción respecto de los hijos de Dios. ¿Cuál es la percepción? Que somos servidores de Cristo en primer lugar, y en segundo lugar, que somos administradores de los misterios de Dios. Fíjese bien, servir a Cristo, queridos hermanos, implica haberle reconocido como Señor, obedecer sus mandamientos y estar dispuesto a proclamar el Evangelio que Él nos ha legado, el Evangelio por la fe en Cristo, en su sacrificio, y por supuesto ese Evangelio de nuestra salvación.
que ha sido dado por la gracia y misericordia de Dios. Así que todas las personas, cuando nos ven a los hijos e hijas de Dios, deberían observar en nosotros un servidor de Cristo. Pero también deberían observar a alguien que administra los misterios de Dios. El término administrar, de la forma más simple que podemos trazarlo, significa uno que trabaja para otro bajo la guía de éste. Y efectivamente, nosotros los hijos de Dios debemos trabajar bajo la guía de Dios, bajo la dirección de nuestro Señor, y nosotros ser sus administradores. Pero, ¿qué administramos? No administramos bienes de esta vida. Que he escuchado a muchas personas hablar simplemente que somos administradores de cuestiones materiales. Pero nosotros somos más que eso, porque somos administradores de los misterios de Dios. Y los misterios, el término misterio implica aquello que había estado oculto para toda la humanidad, pero que Dios lo ha dado a conocer, Dios lo ha revelado para nosotros. Así que somos administradores de las cosas espirituales que Dios ha revelado para la salvación de la humanidad. Somos servidores de Cristo y administramos los misterios de Dios, aquellos que, como estoy diciendo, Dios ha mostrado, aquello que la humanidad no había entendido y Dios la ha dado a conocer a través de nosotros. Las personas, sean quienes nos rodean, papá, mamá, tío, abuela, amigo, amiga, vecino, vecina, compañero de estudio, compañero de trabajo, él debe ver en nosotros que tenemos esas dos características básicas, como sucedió con aquel profeta del cual se dijo: todavía hay uno que habla de parte de Jehová. Y es que el asunto, queridos hermanos, hermanas amadas, es que muchos hablan, pero no tienen autoridad. Y no tienen autoridad porque no están viviendo de la manera que Dios desea. La Biblia reclama de nosotros que seamos irreprensibles. Y a mí me gustó mucho cuando un profesor, apenas comenzando yo en el estudio teológico, explicó: una persona irreprensible es aquella, como aquel sartén que no tiene mango, que se pone al fuego y se calienta. Y ninguno lo puede agarrar con la mano descubierta, con la mano sin protección, porque se quema. No tiene cola de donde lo puedan agarrar. Efectivamente, el verso 2 nos dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, completo, recto, fidedigno. Una persona que no miente, que no medra, que no falsifica, que no corrompe el llamamiento, ni, por supuesto, los misterios y ese servicio que hace para con Jesucristo. Estamos ante uno de los desafíos más grandes que tenemos. La Iglesia del Señor Jesús debe mostrarse al mundo como servidora de Cristo y como administradora de los misterios de Dios. Este es el momento. Esta es la época, como ha sido la época de la Iglesia en otros momentos, en otros escenarios, en otros contextos, en donde nosotros debemos dar el testimonio correcto para que la percepción de las personas sea el adecuado. Entonces, la pregunta básica es: ¿cómo te ven las personas a ti? ¿Cuál es el concepto que tienen de ti? Y sobra decir que muchas personas dicen: para ser cristiano como fulano, como mengano, yo no prefiero ser cristiano, prefiero quedarme como estoy. Y es una tristeza. El Hijo de Dios, la hija de Dios, los que hemos nacido de nuevo, debemos de ser percibidos dentro de la sociedad como una persona, un individuo totalmente superior y diferente a todos los demás en el sentido espiritual, en el sentido de testimonio, en el sentido de proclamar, de buscar y servir a Cristo. Entonces, sin duda alguna, como pastores,
si algo debemos solicitar, si algo debemos pedir a la congregación es que revisemos nuestro andar, que revisemos nuestra forma de proceder, cómo nos tienen las personas. Podemos hacer un pequeño examen y pregunten en su casa, ¿cuál es el concepto que tienen de ustedes, de mí como hijo de Dios, de usted, mi hermana, como hija de Dios? ¿Cuál es el concepto que mi familia tiene de mí respecto a lo espiritual? Porque ese concepto nos comenzará a dar una luz respecto si somos reconocidos como siervos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y administradores de aquellos misterios de Dios. Por supuesto que podríamos hacerlo en otros escenarios, sea el estudio, sea el trabajo, sea en el vecindario donde vivimos, sea en la congregación. Pero muy pocos están preparados para escuchar la verdad. Así que deberíamos juzgarnos a nosotros mismos. Y como a veces digo, ¿qué tal si frente al espejo te examinas a ti mismo y te hablas a ti mismo respecto a la fidelidad que muestras sirviendo a Cristo y siendo administrador de los misterios de Dios? Si en alguna manera no estás dando un testimonio correcto, yo te invito a que cambies la dirección. Si estás dando un testimonio correcto y las personas tienen una percepción adecuada de tu vida, sigue adelante. Mejora cada vez. Y por supuesto, siempre tendremos áreas que mejorar. Entonces, y para finalizar, te invito que verdaderamente trabajes como ese servidor de Cristo y administres, trabajes bajo la dirección del Dios Todopoderoso, diciéndole a las personas esa revelación que estaba oculta, que es nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él da por su sacrificio. Bien, espero que algo te haya dicho Dios, pero te recuerdo sobre todas las cosas, recuérdalo por favor, que sin Dios no somos nada. Te invito a orar conmigo. Padre, bendigo a la audiencia, bendigo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga que está en sintonía. Ayúdanos a dar un testimonio tal que el concepto, la percepción que tienen las demás personas de nosotros sea realmente ejemplar, correcto y digno de imitar. Que las personas nos tengan por servidores de Cristo y por administradores de los misterios que tú has revelado. Gracias por darnos tu paz y por estar siempre al control en todas las situaciones. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Nos vemos la próxima.